Gracias. Bueno, esta mañana vamos a seguir estudiando la carta de los Efesios. Básicamente es una continuación del tema que estábamos viendo el domingo pasado con José Manuel. Y es chistoso porque a José le tocó y a mí me tocó y parece que es como Dios diciéndonos a José y a mí primero, a ver, ustedes están empezando, no la vayan a regar desde el principio. Entonces a mí y a José ya nos habló el Señor y queremos compartir con ustedes lo que nos ha enseñado. Vamos como título, ama a tu esposa. Estamos en Efesios 5, 28 al 33. Esa es una continuación de los versículos anteriores. Vamos a leer nuestro pasaje primeramente. Dice desde el versículo... en general los versículos que tengo son de Nueva Biblia de las Américas, pero nos pueden seguir en su Biblia. Dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos las instrucciones en tu palabra, Señor, para saber cómo disfrutar de esta vida, Señor, obedeciéndote, deleitándonos en ti a través de la forma de vivir que tú has diseñado, Padre. Gracias porque has enviado tu Espíritu y nos transforma para poder obedecerte, Señor, y nos das ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos para cumplir con tu voluntad. Guíanos en dejar tu palabra en nuestros corazones esta mañana, que esto pueda transformarnos, Señor, más en conocimiento tuyo y también en obediencia, y que podamos glorificarte en nuestra forma de vivir, siendo más como tu Hijo cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar a desglosar este pasaje. Es un pasaje que está sencillo cuando lo estás estudiando, cuando lo transformas a la predicación actual, porque la demanda de Dios ya está escrita. No hay que transformarla o ver cuál es el mensaje actual para hoy, para nosotros, sino que la solicitud sigue siendo la misma, es igual de vigente, y no hay que hacer mucha adaptación cultural, ni de tiempo, ni de nada. Entonces, vamos a estudiar esta palabra, estar atentos para, aprender más del Señor, dejarnos maravillar por Él y obedecerle. Vamos primeramente con los primeros versículos, Efesios 5, 28 y 29a. Dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Como les dije, estamos continuando con lo que hemos estado leyendo el domingo pasado, y comenzamos con la palabra así deben también los maridos amar a sus mujeres. Es decir, hay un ejemplo o hay algo que está representando cómo debes de amar a tu mujer, y después te dice como a sus propios cuerpos, pero así no se refiere a como a sus propios cuerpos, sino que está hablando de lo que habló anteriormente. En el versículo 25 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. 3 versículos antes de esto. Después dice la palabra amar. Esta palabra amar ya la han visto varias veces. Aquí la palabra, cada vez que aparezca amar, es la palabra de la derivación de ágape, el amor de Dios, el amor incondicional. Pero es como un tiempo en el que se está haciendo continuamente. Entonces, si lo tradujéramos, sería como, así deben también los maridos estar amando incondicionalmente a sus mujeres, como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Y esto, pues realmente, luego estábamos cuando estábamos en estudio prematrimonial con Beto y Janet y yo, estábamos viendo cómo era el amor que Dios pedía, ¿no? De los esposos. Está pidiendo este amor ágape, el amor divino. Y realmente estábamos poniéndonos a pensar si realmente podemos amar como Dios. O sea, si tenemos la capacidad de amar incondicionalmente, porque nos fuimos como ejemplo, ¿no? Y aunque nos íbamos al último, o sea, tal vez sí puedes amar incondicionalmente, pero hay una pequeña cosa que siempre buscas a cambio. Y lo mínimo es al menos
sentirte bien contigo mismo. Entonces hay una condición ahí. Ahí siempre hay esperas algo a cambio por nuestra naturaleza. Y Dios aquí nos está pidiendo una tarea que es como ama como yo amo, como si tú fueras Dios. Y es algo es algo que realmente por nuestras propias fuerzas no podemos lograr, no podemos amar incondicionalmente. Ahorita vamos a ver cómo sí podemos hacerlo. Y en los versículos voy a estar resaltando algunas palabras en azul. Esas palabras en azul utiliza un pronombre reflexivo, dice geautu en el original. Se puede traducir dependiendo si es él, ella, ustedes, nosotros, o así. Se puede utilizar como sí mismo. O sea, a él mismo, de ella misma, de nosotros mismos. Y chequen cuántas veces está usando la misma palabra tan solamente en este versículo. Y aquí vamos a descubrir lo que el Señor nos quiere decir, la actitud que quiere que cambiemos, el pensamiento que tengamos para saber cómo amar, o sea, cómo se espera que amemos incondicionalmente. Continuamos esto nos lleva a nuestro primer punto. Ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Dice en Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella. Y la vez pasada estaba José recordando un chiste que decían de que la esposa es el cuello, que dicen algunos. Pero aquí lo que no había yo considerado es que aquí la esposa es más bien como el cuerpo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿nosotros qué somos? El cuerpo de la iglesia. Entonces está haciendo un símil, un comparativo, y dice, entonces así el varón es cabeza de la mujer, y entonces debe amarlo como a su propio cuerpo. Al decir amarlo como a su propio cuerpo, está hablando como Cristo amó a la iglesia. Básicamente significa lo mismo. Como diciendo lo mismo dos veces, pero te está haciendo entender, es tu propio cuerpo. O sea, de esa forma se entregó Cristo. Por su propio cuerpo, que es su iglesia. ¿Podemos regresarnos, Ale, a la diapositiva anterior? Dice, ven ahí donde dice a sus propios cuerpos, dice el que ama a su mujer. Aquí en el original es como a su propia, como una sola unidad. Dice, como a sus propios cuerpos, el que ama a su propia mujer, a sí mismo se ama, es decir, son una sola cosa. Y se acuerdan, lo estamos viendo en Efesios, y desde el principio de Efesios habla de que Dios esperaba reunir a todas las cosas bajo Cristo, en unidad. Y ese es como la iglesia con Cristo están siendo uno solo. Y aquí lo que está haciendo es, tú estás representando a Cristo, estás uniéndote uno solo con tu esposo. Y ahora eres uno. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero para mí es como si fueras uno. Pero no es como si fueras uno, es que eres uno. Y lo repite en este versículo para empezar 4 veces. Eres uno solo, no eres como si fueras uno solo. ¿Sí? Bueno, primer punto, ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Después vamos a continuar Efesios 5, 29 al 30. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Algo muy triste, tenemos la palabra aborreció. Esto es detestar o sentir gran apatía o rechazo. Y probablemente han vivido cómo se ve un matrimonio en el que el esposo detesta o rechaza a la esposa, siente repudio. Y lo puedes ver en su forma de actuar, en cualquier expresión. Y esto es hacer todo lo opuesto a lo que Cristo hizo con nosotros. Estás haciendo literalmente lo contrario a lo que Cristo hizo con nosotros, con su propio cuerpo. Y aquí viene el su, otra vez en azul. Porque nadie aborreció jamás su mismo propio cuerpo. Que te quede claro que son uno solo. Y básicamente te estás odiando a ti mismo, porque son uno solo.
Hay que estar... nuestra carne es egoísta y buscamos por nosotros mismos, y si vivimos sin el Señor, así se ve un matrimonio. Y por eso es que ahorita la sociedad, no te cases, es de locos casarse. Pues sí, porque así se ve. Porque sin Dios así se ve. El esposo detesta a la esposa y la esposa no va a respetar a su esposo. Y es meterte a un lugar de problemas. ¿Por qué te metes a problemas? Bastante lógico, porque si ves todos los ejemplos, así suele ser siempre. Pero eso es para aquellos que no conocen a Cristo, cómo amó a su iglesia y cómo Él te da el poder para hacer lo mismo con tu propio cuerpo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí la palabra sustenta lo está alimentando o criar a madurez, y la palabra cuida está acariciando o empollar. Entonces, o sea, ¿qué haces tú con tu cuerpo? Pues te estás alimentando, ¿no? Y lo estás cuidando todo el tiempo. Quiere que te quede muy claro, y esto lo voy a repetir todo el tiempo porque aquí está repetido todo el tiempo, los versículos son uno mismo. Y aquí pues está mandando al esposo a sustentar y a cuidar a su esposa. Y aquí pues el Señor sabemos que manda al marido responsable de proveer. Y hay que estar esforzándose en sustentar a tu esposa y en cuidarla. Y algo que estaba pensando aquí en este momento es que a veces para sustentar pues necesitas ir y trabajar, ¿no? Pero para cuidar, aquí dice está acariciando, necesitas estar cerca. Y cuántas veces también no vemos en las familias, en la esposa, pues es que se la pasa trabajando. Y estás descuidando esta parte, cuidar a tu esposa. No solamente se trata de traer alimento, de traer provisión, de traer ropa, se trata de cuidar. Y diría, no es literalmente estar acariciando, pero te diría que probablemente sí. Si tú puedes estar cerca acariciando a tu esposa, probablemente la estás cuidando, estás haciendo todo lo demás. Y pues que el Señor nos dé sabiduría para saber el tiempo, hay un tiempo para todos, el tiempo que tenemos que emplear en sustentar y el tiempo que tenemos que emplear en cuidar. Porque si haces solamente una u otra, no estás haciendo como Cristo hace con su iglesia. Estás descuidando una de las dos cosas. El Señor nos provee de todo y nos cuida también. Él está cerca y nos da todo lo que necesitamos. Se encarga de cuidarnos espiritualmente, de criarnos también, de darnos el alimento físico, el espiritual. Y nos está acariciando, nos empolla, nos está siempre protegiendo. Nos está consolando, nos está enseñando y nos está haciendo madurar. Nos enseña cómo crecer. Todo esto sin que nunca nos falte nada. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto: ama a tu esposa sustentándola y cuidándola. Primeramente, Colosenses 3:19 dice, como habíamos visto anteriormente, jamás nadie aborreció a su propio cuerpo. Colosenses 3:19, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y ahí se nota en la voz áspera cuando estás aborreciendo a tu propio cuerpo, cuando estás aborreciendo a ti mismo, estás aborreciendo a tu esposa y estás haciendo totalmente lo opuesto a lo que Dios solicitó y a lo que Dios hizo. No solo que demandó, sino que vino e hizo por nosotros. Primera de Timoteo 5:8, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Creo que también hemos visto esos ejemplos en los que el padre o esposo es egoísta y busca gastar en lo suyo y que sobrevivan los demás. Si esta persona se dice ser creyente, realmente aquí probablemente ha escuchado la fe, pero lo que hace con sus actos es negarla. La ha negado y de hecho es peor que un incrédulo. Quiere decir, es incrédulo. Y es peor que un incrédulo porque no solamente es ignorante, sino que sabe lo que debe hacer, sabe la verdad y decide hacer lo contrario.
es peor. Y hay de aquel día en el que sea juzgado también por conocer y haber hecho contrario a lo que Dios demandó. Dice 1 de Pedro 3: ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y aquí está la parte del cuidado. Básicamente Dios te dice: cuida a tu esposa o yo no cuido de ti. Nuestro segundo post: ama a tu esposa sustentándola y cuidándola. Y nuestro ejemplo es Jesucristo, como nos ama y nos sustenta. Él hizo una obra de redención por nosotros, una y suficiente, y Él está siempre con nosotros cuidándonos. Ha provisto de la salvación y mientras tanto siempre está a un lado de nosotros cuidándonos. Nos está acariciando, empollando, criando madurez, alimentando. Continuamos Efesios 5, 31 y 32. Y chequen aquí, hemos estado hablando de unidad. Y ahora, básicamente, aquí está Génesis 2:24, es lo mismo que Efesios 5:31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces el versículo 31 es Génesis 2:24 nuevamente, y creo que lo que está haciendo énfasis es en que ustedes se están uniendo. O sea, si me explico, ya lo dije como 5 veces la misma palabra de que son una sola unidad. Les recuerdo, se unirá a su mujer. Y este unirá, la palabra proscolao, será adherido. Y agregué esta palabra, a veces no la agrego, pero aquí agregué el original porque cuando siento que nos ayuda a recordar lo que Dios está diciendo. Y ¿conocen el pegamento cola loca? Así es lo que es esta palabra, proscolao. Que se une, y ¿cómo dice el de cola loca? La pega de locura, ¿no? Y que pegue de locura, de amor y de todo. Ahí, esa adhesión, probablemente si tú vuelves a intentar romper ese mismo pedazo, tal vez rompas otro. O la grieta quede chueca. Está diseñado para que el hombre y la mujer se unan y no haya jamás una separación. Porque ya no se puede separar, porque ¿cómo separas una cosa que solo es una? No lo puedes separar en dos. ¿Sí? Está haciendo mucho énfasis en que son una sola cosa, están adheridos. Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Esta palabra misterio apenas la aprendí en un podcast que estoy escuchando de Bible Project. Si lo quieren, hay muchos contenidos. Estoy viendo uno sobre cómo interpretar las parábolas. Y muchas veces me he cruzado con esta palabra misterio en la Biblia. Pero cuando dice misterio, o sea, nosotros entendemos por misterio como un secreto, algo que no podemos saber, ¿no? Que pues Dios sabe, literalmente. Pero esta palabra misterio viene de la palabra musterion, que significa un secreto que acaba de ser revelado. Entonces, cuando ustedes vean la palabra misterio, aquí en el Nuevo Testamento con esta palabra musterion, es un secreto divino que acaba de ser revelado. Pero este está oculto para aquellos que no tienen el Espíritu. Pero para aquellos que tienen el Espíritu, ahora ha sido revelado. Entonces, cuando vean misterio, no se lo salten y digan, no, ni lo voy a entender. No, más bien, ahora le vas a entender. Porque acaba de ser revelado. Y el misterio es el que estamos hablando desde el principio. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, así como ahora el marido es cabeza de la mujer, que debe amar como a su propio cuerpo. Pero el punto 3, ama a tu esposa, pues son uno solo. Y Jesús en otra parte volvió a hacer énfasis a esto. Dice Mateo 19, 4 y 6. Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, a ningún hombre lo separe.
Si tú no amas a tu mujer, que es a tu propio cuerpo, no te estás amando a ti mismo. Y de hecho estás haciendo contrario a lo que Dios hizo. Y estás siendo peor que un incrédulo. Dice Efesios, vamos a continuar en Efesios 5:33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, a su propia mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Ya vieron cuántas veces en 4 versículos tenemos esta misma palabra? Y cómo Jesús hizo énfasis, y cómo te vuelve a sacar Génesis. Y creo que muchas veces hemos leído este pasaje. Maridos amen a sus mujeres respeten a sus esposos, hijos obedezcan a sus padres, y hasta medio te lo sabes así de memoria. Y creo que lo que el Señor nos está llamando a aprender hoy es que son algo nuevo para mí, al menos es que son uno solo. No es como si fueran uno solo. Y así vino Cristo, y Dios nos reunió con Él como uno solo. Ahora el Espíritu Santo nos ha sellado, y las arras están, y no hay nada que nos pueda separar. Estamos unidos a Él para siempre. Y aquí dice esta palabra, en todo caso, no obstante, todavía más encima de eso. O sea, aunque acaba de ser un misterio que acaba de ser revelado, o sea, apenas saben esto, el mandato estaba desde Génesis, ¿no? Les estaba diciendo en ese momento. El mandato está desde Génesis, amen a su esposa. Y ahorita les acabo de revelar este misterio. Cristo es la cabeza, ustedes son el cuerpo. Ahora que ya saben eso, y qué es lo que hizo Cristo, y que tú estás haciendo un ejemplo de lo que Cristo hizo, es decir, si tú amas a tu esposa, el cómo ven tu matrimonio, van a decir, es que ese matrimonio, ¿por qué no es como todos los demás y fracasa? Y el que tú ames a tu esposa probablemente traiga a muchos a Cristo, porque va a ejemplificar el amor de Dios para su iglesia. Si nosotros nos amamos entre nosotros, los demás van a conocer a Cristo. Y este es el ejemplo más fuerte que pueda haber, el que un esposo ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia, como a su propio cuerpo. O sea, en lo que tú más puedes ser testimonio, en lo que tú eres el mayor representante de Cristo, tu tarea número 1, si estás casado, es amar a tu esposa, porque es contrario a todo lo demás como se ve, y estás ejemplificando lo que Cristo hizo. Entonces, aunque acabas de saber este misterio, encima de eso, o sea, todavía más tienes la responsabilidad, ahora lo sabes, cada uno de ustedes ame también a su propia mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Que nos lleva a nuestro cuarto punto: ama a tu esposa como a ti mismo. Y quiero hacer énfasis en esto, no es como si fueran uno mismo, es que ahora son uno. Dice Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y tenemos ahí en el 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no solo los esposos deben amar a su prójima más cercana como a sí mismo, sino todos debemos amarnos a todos como a nosotros mismos. Porque ahora somos la iglesia, somos el cuerpo de Dios y somos uno solo. Dios ha reunido todas las cosas bajo Jesucristo, y ahora somos uno solo, como si fuéramos el mismo cuerpo. Entonces no puedes estar odiando a la mano y al pie, ¿sí me explico? Este mandato se extiende más allá que para los esposos, se nota principalmente ahí, porque es el ejemplo más claro, pero todos debemos amarnos a los demás como a nosotros mismos. Y lo complicado aquí, debemos agapearnos, debemos amarnos, estarnos amando incondicionalmente unos a los otros, porque ahora somos uno solo. Y si ejemplificamos lo que dice a los esposos, o sea, nunca nadie aborreció su propio cuerpo, ¿cómo vas a aborrecer tú a tu hermano?
Si estás aborreciendo a tu hermano, estás haciendo lo mismo que cuando un esposo aborrece a su esposa, está aborreciendo su propio cuerpo. Y si tú aborreces a tu hermano en Cristo, estás haciendo lo contrario a lo que Cristo vino a hacer. Lo que Cristo hizo, amar a su propio cuerpo. Y nosotros somos un mismo cuerpo. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces dices, ay, esa hermana me cae bien mal, o ese hermano, mejor no nos juntamos con él. Dice, si fallas en amar a tu prójimo, a tu esposa como a ti mismo, estás incumpliendo toda la ley de Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tú odias a tu hermano, estás incumpliendo toda la ley de Dios. Y veamos con Javi al principio, él es justo. Y un día va a juzgar también. Y si tú estás odiando a tu hermano, o estás odiando a tu esposa, vas a fallar en todos los checks. Y tenemos estos 4 puntos. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Ama a tu esposa sustentándola y cuidándola. Ama a tu esposa, pues son uno solo. Y ama a tu esposa como a ti mismo. Y este es el mysterion. Que Cristo es la cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, su propio cuerpo. De la misma manera, tú como esposo estás llamado a seguir el ejemplo de Cristo al amar incondicionalmente a tu esposa, quien es tu propio cuerpo, sustentándola y cuidándola, pues eres uno solo con ella. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús y reunirnos a todos, Señor, a todas las cosas bajo Él. Ahora estamos en unidad con nuestro Creador y no hay nada que nos pueda separar. Nos amas, Señor, como a tu cuerpo, nos sustentas y nos cuidas, y te estamos agradecidos por ello. Gracias por amarnos, Señor, como a ti mismo y venir y entregarte por nosotros. Así permítenos a los esposos, Señor, entregarnos a nosotros mismos por nuestras esposas, y a los hermanos unos con otros, entregarnos unos a otros, Señor, por amor a los demás, por amor a ti principalmente. Que seas glorificado, Señor, y que las personas, todo el mundo pueda saber el amor y la verdad que hay en ti a través del amor que nos tengamos los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén.